Para mí personalmente y para la Comisión Andina de Juristas es un honor poder conducir o convocar más bien a este conversatorio dentro de otros temas que han sido planteados por la Comisión Andina de Juristas como retos que la nueva situación de pandemia plantea para la comunidad en general y para las organizaciones que velan por la vigencia del Estado de Derecho con mayor razón. Uno de los problemas que se han agudizado, no generado, sino agudizado dentro del cuadro de la pandemia, ha sido sin duda el de la violencia de género, con dramas que se han presentado de distinta forma en todos nuestros países. Sin embargo, a estas alturas, sin perjuicio de poder añadir algunos elementos de información y de diagnóstico de lo que ha ocurrido, las grandes preguntas giran en torno al gran tema de cuáles son las respuestas institucionales, las respuestas que dentro del Estado de Derecho pueden ser las más eficientes para prevenir la reiteración de este tipo de situaciones de violencia y también para responder a aquellas que ya se han presentado. Y es por eso que ha sido realmente muy grato poder consultar con muchas personas de la comunidad jurídica de varios países y al final lograr una selección de 4 juristas de primer nivel de varios países que vamos a mencionar en un instante, en un panel que será conducido por la doctora Rocío Villanueva Flores. Ella, además de ser miembro de la Comisión Andina de Juristas, ha sido adjunta de la Defensoría del Pueblo, perdone, ha sido adjunta de la Defensoría del Pueblo del Perú para los Derechos de la Mujer y las personas con discapacidad, y coordinadora del Programa de Derechos Humanos del Movimiento Manuela Ramos. Ella va a ser la conductora de este panel, y antes de cederle la palabra a Rocío, quiero agradecer y darles la bienvenida, en primer lugar, a Magda Alberto, ella es de Colombia, representante nacional de las organizaciones de mujeres en la instancia que da seguimiento al enfoque de género en los acuerdos de paz en ese país, fundadora del Movimiento de Mujeres por la Paz y de la Red de Mujeres Jóvenes de Colombia. Bienvenida, Magda, a este panel. Luego, Lidia Casas. Ella nos acompaña desde Chile, es directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, integrante de la Red Latinoamericana de Profesores de Derecho, Género y Sexualidad y Sexualidades Discriminadas, Red ALAS, y es profesora de Derecho y Género no solamente en Chile, sino en otras facultades de Derecho de América Latina. Y finalmente, cruzando el charco, cruzando el Atlántico, Pilar Gil Cabedo, desde Valencia, ha sido jurista en la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito de Valencia desde el año 2001 y especialista en violencia de género y víctimas especialmente vulnerables. La bienvenida a todas y a través de ustedes también a todas las personas que nos acompañan esta tarde en este panel, cuya dinámica será explicada en un instante por Rocío Villanueva, a quien me es un gusto cederle la palabra. Rocío. Muchas gracias, Diego. Sumarme a los agradecimientos a nuestras 3 invitadas, a Pilar Gil, a Magda Alberto y a Lidia Casas. Como vamos a proceder esta tarde es de la siguiente manera. Voy a continuación a hacer una pregunta y esta pregunta va a ser contestada por nuestras 3 invitadas. En primer lugar va a hacer una intervención de entre 15 y 20 minutos, las 3 van a hacer una intervención de ese tiempo, y el orden va a ser el siguiente: primero Pilar Gil de España, después Magda Alberto de Colombia, y en tercer lugar Lidia Casas de Chile. Entonces, la idea es que podamos conocer las distintas experiencias y respuestas del Estado que se han dado en estos 3 países para enfrentar la violencia de género en una situación tan dramática como es una situación de cuarentena debida a la pandemia, pero también probablemente, por ejemplo en España, lo que se ha seguido haciendo
cuando se ha acabado la cuarentena, que además se ha acabado ya en varios de nuestros países. Entonces, esa es la idea, que podamos conocer las experiencias que han tenido en estos países para enfrentar un problema que ya es dramático en épocas, digamos, normales, y que se agudiza aún más durante la pandemia por el coronavirus. Entonces, voy a hacer la pregunta y luego le voy a hacer la palabra a nuestra primera invitada, de acuerdo al rol que acabo de señalar. Lo que quisiéramos que nos comentaran y que contaran las experiencias de sus países es en relación a las medidas que se han adoptado por cada uno de sus estados para enfrentar la violencia de género en estas épocas de pandemia. Y si es posible que pudieran hacer alguna referencia a alguna de las dificultades que enfrentan también estas medidas que son adoptadas por los estados. Una vez que hayan acabado nuestras panelistas, voy a dar lugar a una primera ronda de intervenciones, así que le pido a las personas que nos están escuchando que por favor envíen sus intervenciones para que podamos hacer esta ronda de preguntas una vez haya finalizado las intervenciones de nuestras 6 invitadas. Bueno, sin más, le doy la palabra a Pilar Gil. Buenas noches desde Valencia, España. Y en primer lugar, agradecer a la organización de este encuentro, haber contado conmigo y permitirme compartir la visión de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias para las mujeres víctimas de las violencias desde una mirada feminista de la justicia. Yo soy licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y trabajo en la asistencia a las víctimas de la violencia machista desde hace casi 19 años. Soy activista en movimientos feministas de mi comunidad, especialmente en la plataforma CEDAW del País Valenciano, y me encuentro comprometida en un aprendizaje continuo como jurista feminista, con lo que un espacio tan privilegiado como el de hoy, desde luego, me va a permitir ampliar conocimientos y experiencias, ampliar horizontes y compartir los míos con todas vosotras, con todas ustedes. Y de manera resumida, por supuesto, por el tiempo asignado, me dejaré seguro aspectos por abordar, pero espero que sea fructífero. Para empezar, conceptualmente voy a referirme a la violencia de género como violencia machista, como violencia contra las mujeres, que recoge de una forma directa el sexo como factor indiscutible de discriminación, ejercida a través de los roles y estereotipos de género como mecanismo de sometimiento de las mujeres. Voy a utilizar como fuentes, me he documentado con los datos del Ministerio de Igualdad, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el Ministerio de Justicia, la Agencia EFE, la plataforma CEDAW en España y la plataforma CEDAW del País Valenciano. ¿Qué medidas se han adoptado en España para hacer frente a la amenaza del estado de alarma y de la crisis sanitaria provocada por el COVID? Pues el 14 de marzo de 2020 fue declarado el estado de alarma en España como consecuencia de esta emergencia sanitaria que hoy a día continúa y cuyas consecuencias pues, estamos todavía lejos de poder concretar. Las medidas tomadas por el Gobierno de España durante el confinamiento incrementaron, por supuesto, el riesgo de exposición de las mujeres a todas las formas de violencia, incluyendo la sexual, y aumentando exponencialmente ese riesgo en las mujeres pertenecientes a grupos con múltiples discriminaciones. En España, tanto nuestro texto constitucional como leyes como la de igualdad entre mujeres y hombres o la Ley 1/2004 marcan la base desde la que se sustenta el sistema de protección a las mujeres contra la violencia, base en la que se incluyen todos los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por España, como el Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la CEDAW, o el Convenio de Estambul, entre otros. El sistema de protección integral a las mujeres víctimas de violencia machista en España involucra a distintas instituciones, tanto al ámbito de la justicia como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, organismos de asistencia integral a las víctimas, servicios sociales especializados
y también a los servicios generalistas, como por ejemplo los servicios públicos de empleo o el sistema sanitario. Los delitos de violencia contra las mujeres en España son perseguibles de oficio, es decir, cualquier persona o institución que tenga conocimiento de una situación de violencia sobre una mujer tiene obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. Desde el momento en que las fuerzas y cuerpos de seguridad conocen de un incidente o una situación de violencia sobre una mujer, su caso ingresa, como si dijéramos, en un sistema nacional que se llama Biogen, donde se van introduciendo todos los datos, se evalúa el riesgo y se hace un seguimiento periódico de la situación de cada mujer. Sistema donde también participan los servicios sociales especializados, los servicios de asistencia a las víctimas o los institutos de medicina legal, al igual que pueden tener acceso también la judicatura y la fiscalía. Este sistema se enriquece de forma continuada con la información que se va incorporando durante las actuaciones de seguimiento. Se asigna a cada mujer un agente o una agente protectora a disposición de la mujer a los efectos de velar por su seguridad. No quiero decir con esto que tengan un agente permanente 24 horas, sino un agente que está como pendiente de cuál va siendo la situación de la mujer, y en los casos de riesgos altos o extremos se propicia la vigilancia de las mujeres durante las 24 horas del día. Los órganos judiciales que se encargan de los casos pueden dictar medidas de protección en unos plazos muy cortos, que pueden ser de índole penal y también de índole civil en los casos de mujeres con hijos. Resoluciones que son comunicadas de oficio tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como a las instituciones encargadas de activar todos los recursos, como si dijéramos, de atención social, de atención psicológica, de ayudas económicas. Las mujeres, además, pueden disponer, si así lo desean, de mecanismos tecnológicos de protección, como son los telealarma y los dispositivos de control telemático de las medidas de protección. Desde los organismos de atención integral igualmente se efectúan seguimientos relacionados con la activación de recursos o asesoramiento acerca de los procesos judiciales o asesoramiento acerca de sus derechos. Existen, por otra parte, recursos residenciales para las mujeres y sus hijos e hijas, aquí se les llama habitualmente las casas de acogida, sobre todo para aquellos supuestos en que las mujeres no puedan permanecer en sus domicilios o tengan una situación, como si dijéramos, de especial vulnerabilidad. Los derechos que vienen reconocidos en nuestras leyes son aplicables a todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, incluyendo las mujeres extranjeras sin residencia administrativa legalizada en España. Bien, ¿qué ha hecho el gobierno español durante el estado de alarma decretado el 14 de marzo? Pues bien, el Consejo de Ministros aprobó, en primer lugar, un plan de contingencia contra la violencia machista en fecha 17 de marzo de 2020, y con ello lo que garantizó es el funcionamiento de los servicios destinados a la protección y asistencia a las víctimas, mediante su consideración como servicios esenciales y la adaptación de sus distintas modalidades de prestación a las circunstancias de excepcionalidad que tuvimos en aquel momento. En desarrollo de aquel plan se elaboró y se publicó una guía de actuación para mujeres en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma. Este plan de contingencia fue avalado posteriormente por un Real Decreto Ley que entró en vigor el 1 de abril y que lo que hizo fue otorgar rango normativo de ley al blindaje de los servicios de atención integral a las mujeres víctimas como esenciales, y además permitió a las comunidades autónomas que pudiesen disponer de fondos económicos para realizar actuaciones en el marco del estado de alarma. Bien, por otra parte, el Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias, lógicamente, incluyó a los juzgados de violencia entre los que siguieron en funcionamiento realizando los servicios de guardia correspondientes, asegurando el dictado de las órdenes o las medidas de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y sus hijos e hijas. Por otra parte, el 21 de marzo, a través de un contrato de emergencia, entró en funcionamiento el servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp para la contención emocional y el apoyo psicológico, servicio de atención permanente 24 horas, 7 días a la semana, con psicólogas especializadas en violencia contra las mujeres. Se produjo igualmente una coordinación entre ministerios para difundir entre las mujeres víctimas
una app, una aplicación que se llama AlertCops del Ministerio del Interior, con un botón de alerta de geolocalización. El 26 de marzo el Ministerio de Igualdad lanza una campaña de información a las mujeres víctimas con el lema "Estamos contigo". Se difundió en redes sociales, pues todos los mensajes en material gráfico editable para comunidades de vecinos, para ayuntamientos, pequeños comercios, supermercados, farmacias y otros establecimientos que permanecieron abiertos durante la primera fase del confinamiento. El 21 de abril se amplía el plan de contingencia para aumentar y reforzar la protección de las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, víctimas de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución en situaciones de vulnerabilidad. Se pusieron en marcha teléfonos 24 horas, fueron prestados los servicios por entidades especializadas en esta problemática, teléfonos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y coordinación con entidades en el momento de cierre de hoteles y clubes. Y además se dieron instrucciones para mejorar la identificación de mujeres víctimas de este tipo de violencias a los efectos de la asistencia socio-psicológica y económica. Durante el estado de alarma se produjo una disminución, un descenso muy significativo de las denuncias de las mujeres víctimas de violencias, consecuencia de las restricciones de movimientos y el mayor control de los agresores. Una disminución que, sin embargo, según los datos que ha facilitado el Gobierno, contrastó con el incremento de llamadas y de correos electrónicos al 016, que es el número nacional de atención permanente a las mujeres. Hasta el pasado 15 de abril pues, se registraron en España 7.895 consultas en este teléfono 016, resultando un incremento del 287% respecto al mismo periodo del año anterior. Bien, ¿cuál ha sido la visión o la experiencia tanto de las mujeres, por supuesto, como de las profesionales y los profesionales, las asociaciones, la plataforma CEDAW España y CEDAW País Valenciano, que hemos estado pues, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos? Bien, pues lo que es desde luego indiscutible es que la desigualdad estructural impuesta por el patriarcado situó desde el minuto cero a las mujeres de todas las edades en una situación de partida de desequilibrio, situación desde la que la incidencia de la pandemia generó situaciones de riesgo y vulnerabilidad de enormes magnitudes. El estado de alarma confinó a las víctimas con sus maltratadores, lo que hizo más difícil presentar la denuncia o recabar la asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Este último dato avala el hecho de que el confinamiento era una situación de vulnerabilidad para las mujeres víctimas de la violencia machista. Por un lado, el maltratador que estaba en el hogar. Por otro lado, el temor al contagio de la enfermedad. Y por otro lado, la enorme incertidumbre ante el futuro más inmediato, añadiendo la realidad de colectivos de mujeres como las mujeres refugiadas, las mujeres inmigrantes, las mujeres prostituidas, con diversidad funcional o con problemas de salud mental, que contribuyeron a incrementar la vulnerabilidad y el peligro de sufrir graves daños físicos y emocionales en muchas de ellas. En general, para todas estas observadoras, nos ha resultado especialmente llamativa pues, una cierta descoordinación entre las distintas administraciones competentes en la atención a las mujeres víctimas de la violencia machista, especialmente entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por un lado, se duplicaron actuaciones y por otro lado, quedaron muchas mujeres, en especial las mujeres de los ámbitos rurales, sin adecuada asistencia. Los servicios de atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista fueron declarados servicios esenciales, por lo que continúan prestando su servicio de manera telefónica preferentemente, también de forma presencial en los casos más graves, aunque se echa en falta que estas intervenciones fueran presenciales en la mayor parte de los casos, dado que estos servicios estaban trabajando durante el estado de alarma. Respecto de las campañas de prevención y difusión de los distintos servicios de atención a las mujeres, pues hemos detectado que la información que se transmitió, a excepción de la atención que de forma individualizada se efectuaba desde la línea del 016, resultó más una declaración de intenciones que un instrumento práctico con el que pudieran acceder las mujeres de forma directa a los recursos
concretos y a las ayudas específicas. Es decir, existieron carencias en los contenidos comunicativos respecto al dónde, al cómo y al cuándo, y, por ejemplo, qué medios utilizar si las mujeres no disponían de tecnología para determinadas solicitudes mediante acceso online, porque la brecha digital hemos detectado que ha sido uno de los grandes obstáculos con el que muchas mujeres víctimas se han encontrado para hacer efectivos sus derechos. Muchas de las solicitudes solo podían hacerse online, con lo que las mujeres que no contaban con los medios tecnológicos o con el acceso a Internet vieron cómo se bloqueaban sus expectativas de acceso, por ejemplo, a la tramitación de los permisos de residencia y trabajo por razones humanitarias o a las imprescindibles ayudas económicas. Pese a las medidas específicas que se acordaron en relación a las mujeres víctimas de la explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, estas mujeres han continuado expuestas a la violencia, ya que el miedo a las represalias, sobre todo de sus explotadores, junto con el aislamiento y la más absoluta carencia de medios materiales, les ha impedido salir en su mayoría del sistema prostitucional. España, fíjense, es el primer país de Europa y tercero del mundo en consumo de prostitución. Casi el 100% de las personas prostituidas son mujeres y el 90% extranjeras. Es intolerable que en ningún país, pero en este país, en España, se siga consintiendo y normalizando el consumo de prostitución y como consecuencia se esté permitiendo un tipo de violencia sexual específico basado en la vulnerabilidad de muchas mujeres. Según informes de ONU Mujeres, es muy posible que los efectos de la pandemia sobre la economía y el trabajo dejen a mujeres y niñas de economías frágiles y de personas refugiadas e inmigrantes en situaciones especialmente vulnerables, por lo que se prevé un incremento de la explotación sexual. Por ello, creemos que llega el momento de seguir profundizando en estrategias que arranquen de nuestra sociedad todas las formas de violencia, pero esta que es una de las más brutales expresiones de la violencia contra las mujeres. Respecto al compromiso del sistema de justicia penal español con el seguimiento de las necesidades de las mujeres víctimas y todas las urgencias que se fueron presentando, habría que distinguir entre dos aspectos. Formalmente, fíjense, se cumplieron los protocolos, los procedimientos, pero la perspectiva de género a la hora de aplicar las normas e interpretarlas, desde luego, deja mucho que desear en general, especialmente en el ámbito judicial, incluyendo la Fiscalía, la Judicatura, el funcionariado y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia. Esta afirmación no tiene relación directa con la situación provocada por el COVID-19, sino que es más un problema estructural que se configura como una barrera más dentro de las muchas a las que las mujeres víctimas de las violencias se tienen que enfrentar. Las autoridades competentes han seguido actuando con los protocolos generales para ejecutar y hacer seguimientos de las órdenes de protección y medidas similares. Las fuerzas y cuerpos de seguridad siguieron actuando dentro del marco de sus competencias y aunque no se estableció un protocolo específico, sí que hubo indicaciones expresas para intensificar el seguimiento en los casos más graves y en los casos de las víctimas especialmente vulnerables. Igualmente, las autoridades judiciales siguieron tramitando las solicitudes de órdenes de protección durante todo el estado de alarma o los plazos legalmente marcados, que en España son bastante breves. Las órdenes de protección se han seguido tramitando en los juzgados de instrucción en funciones de guardia, con diferencias según el ámbito territorial de los órganos judiciales, en relación a la intervención de los juzgados especializados exclusivos o no exclusivos pero especializados, o los no exclusivos y tampoco especializados. Como no, las mujeres víctimas más alejadas de las capitales de provincia y de las poblaciones más grandes han tenido más difícil obtener una respuesta judicial acorde a su situación. En algunos juzgados se han utilizado tecnologías de la comunicación para evitar riesgos innecesarios a las mujeres y demás partes intervinientes en las diligencias judiciales, evitando los desplazamientos entre poblaciones. Las otras violencias contra las mujeres, es decir, aquellas que se producen fuera del marco de la relación afectiva de la pareja o expareja, han sido atendidas igualmente por los órganos judiciales en funciones de guardia y en atención a la gravedad de los hechos. Se han dictado en su caso las medidas de protección a las víctimas. Por ejemplo, las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Si bien es cierto que, dada la carencia de legislación adecuada al Convenio de Estambul y la modificación correspondiente tanto en el procedimiento como la deseada especialización de los órganos judiciales, dichas medidas han sido dictadas
por órganos judiciales no especializados en atención simplemente a lo que es el orden temporal de las guardias. Lo que no ha quedado asegurado de forma amplia y contundente es la protección sanitaria de las mujeres que han tenido que personarse en los espacios judiciales físicos, dado que sobre todo en las primeras semanas no se implementaron las medidas de seguridad sanitaria adecuadas. Igualmente, se produjo una reducción significativa del personal del ámbito judicial por el establecimiento de los servicios mínimos. Todo lo anterior en relación con los aspectos formales en el sistema de justicia penal, en el ámbito de las violencias contra las mujeres, en relación con la persistencia de prejuicios y estereotipos de género en el ámbito judicial, a pesar de todo el impulso a recorrer el camino hacia la perspectiva de género en justicia, es innegable que las estructuras, y así lo estamos viviendo y sufriendo, que las estructuras que sustentan el género como un mecanismo de sumisión, de manera desde luego desfavorable para las mujeres, siguen vigentes, por lo que se sigue produciendo, por un lado, pues un cierto maltrato institucional, por una parte demasiado amplia del ámbito judicial de las mujeres, y por otra parte resoluciones judiciales perjudiciales para las mujeres y sus hijos e hijas. Resoluciones que obvian pues, la necesaria aplicación de la perspectiva de género a la hora de interpretar las normas. ¿Hacia dónde debemos ir para incrementar el margen de protección institucional que ofrecemos a las víctimas de la violencia machista? Pues miren, nuestro país tiene la reputación de ser uno de los sistemas más avanzados en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Años de lucha del movimiento feminista español que propiciaron la promulgación de leyes que tratan de conseguir la erradicación de la violencia que sufrimos la mitad de la población. Pero la actualidad muestra la terrible realidad y nos hace conscientes de la brutalidad que la desigualdad más arcaica genera en forma de actos violentos y que tienen multitud de caras y manifestaciones. Sirve de ejemplo la exposición que he realizado anteriormente sobre la gravedad de la violencia que se ejerce a través del sistema prostitucional. ¿Hacia dónde nos debemos dirigir? Me pregunto yo. A pesar de que nuestras leyes han dado pasos agigantados hacia deconstruir la sociedad desigual como fundamento para abordar la violencia sistemática hacia las mujeres, sin embargo, los paradigmas que perpetúan esa desigualdad y que asumen como inevitable y normalizan esa violencia siguen vigentes. Es más, ha habido una cierta reacción ante los movimientos hacia el cambio que se han ido produciendo en las últimas décadas. Esa reacción también se manifiesta en nuestro sistema de justicia penal. Es el lugar donde tantas mujeres esperan recibir protección y reconocimiento a su situación, donde esperan ser restablecidas en su dignidad. En muchas ocasiones resulta ser origen de nuevos sentimientos de desprecio y de humillación, porque la justicia, desgraciadamente, sigue cuestionando los relatos de las mujeres, utilizando unas veces de manera consciente, otras de forma muy consciente, los argumentos estereotipados de lo que las mujeres deben ser, de lo que deben exigir y hasta dónde pueden llegar. Las mujeres acuden a los órganos judiciales y exponen ante la justicia en la vulneración de sus derechos más fundamentales, porque sí, estamos hablando de que muchas mujeres ven como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la libertad y a su seguridad están cotidianamente siendo cercenados y en demasiados casos no están siendo debidamente protegidos por los poderes públicos, que tienen la obligación de poner todos los medios tanto para impedir que ello se produzca como para perseguir a todos aquellos que vulneran estos derechos, aplicarles las penas correspondientes y reparar a las víctimas. Seguimos observando y sufriendo pues, una enorme carencia en la formación en perspectiva de género, igualdad y violencia sobre las mujeres, con refuerzo del enfoque interseccional y de la perspectiva intercultural para poder entender a todas las mujeres víctimas y prestarles la atención y el apoyo que necesitan al margen de su situación, de su nacionalidad o estatus jurídico. Pero no solamente tiene que cambiar el ámbito de la justicia, es imprescindible de construir nuestras sociedades patriarcales. Una sociedad que está construida, unas sociedades que están construidas por y para los hombres, y construir otra donde la igualdad sea el centro, el paradigma, donde se implementen políticas para erradicar todas las discriminaciones, especialmente por razón de sexo, eliminando todos los estereotipos y los sesgos de género, eliminando el género, donde los derechos humanos se hagan efectivos para todos y para todas. Abogamos por sociedades solidarias y que pongan en valor lo público en los cuidados, como ha quedado demostrado durante todos estos meses de pandemia. Especialmente comprometidas las sociedades con la salud para todos y para todas. Sociedades que repartan de forma equitativa el trabajo y eviten
la precarización del trabajo de las mujeres y su empobrecimiento, sociedades que generen políticas medioambientales que detengan la destrucción del planeta y de los recursos, sociedades con sistemas educativos públicos de calidad y que apuesten por una educación en igualdad. La respuesta, desde luego, es global, pero creo, sin fisuras, que sin feminismo, sin igualdad, la respuesta dejará en el camino a la mitad de la población del planeta. Y con esto concluyo, y me he pasado un poquito del tiempo. Quedo abierta a vuestras preguntas y consideraciones en el turno que me corresponda. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Pilar. La verdad que es muy ilustrativo todas las medidas que has comentado que ha tomado el gobierno de España. Ahora vamos a dar lugar a la segunda intervención a cargo de Magda Alberto. Quiero recordar a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales, a los que nos están viendo, que por favor formulen sus preguntas para que podamos tener esta segunda ronda de intervenciones de nuestras invitadas, contestando las preguntas que ustedes formulen desde el lugar donde nos estén escuchando o viendo. Bueno, habiendo hecho este recordatorio, seguimos con Magda, por favor. Bueno, muy buen día para todos y todas los que nos escuchan. En algunos lugares ya buenas noches, en otros lugares buenas tardes. En primer lugar, saludar a la Comisión Andina de Juristas por abrir este espacio tan importante para analizar qué está pasando con la vida de las mujeres en tiempos de pandemia. Entonces, saludar este espacio que, como ya lo decía mi antecesora, seguramente nos va a enseñar a todas mucho. Bueno, pues contarles que yo soy feminista, soy una joven feminista gracias a todas las mujeres que me han antecedido y que han luchado por nuestros derechos, y a mujeres como ustedes, como Rocío, como Pilar, como Lidia, y hoy para mí por eso es todo un honor y un reto compartir este panel con mujeres que han recorrido y que saben y que han luchado tanto por los derechos de las mujeres. Y en este marco de reconocer a mis maestras, a las mujeres que me han antecedido en estas luchas, pues no puedo dejar de nombrar a mis maestras colombianas que me acompañaron y me impulsaron también para estar en este panel, a María Eugenia Vázquez y Norma Enríquez, que son unas luchadoras por la paz en Colombia, a Marta Uritica, una de las primeras sindicalistas, a Juanita Barreto, una maestra extraordinaria que tenemos las feministas en Colombia, a María Eugenia Rodríguez, y bueno, otras maestras que no podía dejarlas de nombrar para estar en este panel. Yo no soy, juridigenerista, yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Salud Sexual y Reproductiva, y el análisis que les voy a compartir es un análisis desde un análisis que hemos hecho las organizaciones de mujeres, desde lo psicológico, desde lo jurídico, desde lo político, desde lo pedagógico, desde los saberes étnicos y campesinos, y desde ahí les voy a contar pues lo que está pasando, qué medidas ha tomado el Estado colombiano en relación a las violencias contra las Disculpen, en ese marco entonces es muy importante recordarles que Colombia, al igual que Latinoamérica, somos un país muy desigual, entonces muchas de las medidas que yo les voy a contar siempre las tenemos que diferenciar, que no funcionan igual para un territorio como Bogotá, Medellín y Cali, que somos grandes ciudades en Colombia, a diferencia de territorios más rurales como La Guajira, el Chocó, el Putumayo en Colombia. Entonces, también tenemos que en este análisis recordar que Colombia es un país diverso y rural. Asimismo, quiero contextualizarles en que Colombia actualmente tenemos un gobierno que algunos analistas han catalogado de extrema derecha, han también calificado hasta de fascista, por algunas acciones que ha hecho en contra de la paz.
Quiero recordarles que en Colombia acabamos de firmar un acuerdo muy importante que se vuelve un estándar para la paz en el mundo. Es un acuerdo que firmamos con una de las guerrillas más antiguas del mundo, con la FARC, y que no solo es importante porque lo firmamos con una de las guerrillas más antiguas, sino porque es un acuerdo que introdujo de manera muy explícita y muy importante el enfoque de género. Entonces es un acuerdo que es un hito en el mundo y que esperábamos, pues, digamos, empezar en un proceso de construcción de paz. Sin embargo, con este gobierno que lamentablemente en el exterior va y habla y dice que sí va a defender la paz y que va a construir la paz, lamentablemente en el país, al interior, nos hemos dado cuenta que algunas acciones que hace pues no son para construir la paz, son acciones más bien militaristas, y también hemos visto que falta una asignación de recursos para construir la paz. Eso nos deja en un contexto de qué ha pasado en pandemia. Entonces, como estamos en este contexto con un gobierno que no es amigo de la paz, que más bien sus acciones son en alianza de proteger la economía y no de proteger la vida de todos y todas, también tenemos un contexto en donde después de la firma del acuerdo han sido asesinados muchos líderes y muchos firmantes de la paz. Desde que se firmó el acuerdo hace 3 años hasta la fecha, vemos como casi 250 firmantes de la paz han sido asesinados, y este año, en tiempos de pandemia, llevamos 36 firmantes del acuerdo asesinados. Y en relación a los líderes, llevamos casi 1000 líderes, ya llevamos 917 líderes asesinados y lideresas asesinadas desde la firma del acuerdo, y este año llevamos 166 líderes en tiempo de confinamiento. Esto se los digo porque ahorita nos va a servir para analizar qué está pasando con las medidas que el gobierno está tomando. Entonces, lo primero que hemos dicho es que las medidas que se están tomando no son para cuidar la vida de todos y todas, ¿cierto? Si hemos logrado hacer el confinamiento, nos preguntamos por qué no hemos logrado hacer otras acciones en Colombia para cuidar, por ejemplo, la vida de estos firmantes del acuerdo y la vida de los líderes y las lideresas. Entonces, lo que vamos a ver es que pues muchas de las medidas han sido tomadas en pro de la economía y no de lo social, y ahí efectivamente las mujeres y las violencias y la vulneración de nuestros derechos se ve afectada. Entonces, las medidas que han tomado el actual gobierno son sobre todo medidas para cuidar a los grandes empresarios y a las empresas, y en alianza del sistema bancario y financiero. Aquí, por ejemplo, quiero contarles, no sé, nosotros fuimos noticia por un hecho sin precedentes y muy triste, que fue para reactivar la economía, que todos sabemos que está muy afectada por todo este confinamiento. Se hizo el día sin IVA. El IVA es uno de esos impuestos que llegó a nuestro país, que pues, supuestamente son pasajeros, pero que llegan para quedarse por siempre. Es el 16% que nos cobran a la mayoría de cosas que consumimos. Entonces se creó el día sin IVA y a muchas personas les servía, pues era comprar sin ese 16% que el gobierno nos cobra por comprar muchas cosas, y que especialmente se aplicaba para computadores, tablets, celulares, que sabemos que en tiempo de confinamiento muchas familias hemos tenido que adquirir esos elementos porque ya el computador que teníamos en casa no está siendo suficiente para hacer el teletrabajo, las tareas y todo lo que estamos haciendo en tiempos de confinamiento. Sin embargo, ese día, para activar la economía, se hizo sin ningún ejercicio de protección, de cuidado, de aislamiento, y por el contrario fue un día donde se hicieron grandes aglomeraciones y que el gobierno no tomó medidas para proteger la gente. Pero ahí es donde vemos cómo esas medidas es para activar la economía, pero no para cuidar la vida de todos y todas. En ese marco también, por ejemplo, otra de las medidas que se han tomado son las de créditos. No se han hecho subsidios, sino se han hecho, digamos, las personas que no pueden pagar los arriendos, lo que les ha dicho el gobierno nacional: no se preocupe, yo les doy un crédito para que usted pague su arriendo. Las personas que no pueden pagar las pensiones de los colegios, lo que les ha dicho el gobierno es: yo les doy un crédito para pagar las pensiones, y así con muchos temas. Y vemos pues como si no podemos pagar ahorita créditos, si no podemos pagar las pensiones, si no podemos pagar los arriendos, pues es un poco ilógico que nos sumemos y saquemos un crédito para sustituir eso. En ese marco, lo que le hemos estado pidiendo
al gobierno nacional es la renta básica que nos permita a todos y todos quedarnos en casa, estar en confinamiento, pero con la tranquilidad de tener qué comer y digamos, sobrevivir en estos tiempos. Ahí en ese marco hemos visto cómo las mujeres en Colombia, en un país empobrecido como es este, pues son las más afectadas a la hora de no tener con qué comer, de no tener un subsidio para los servicios básicos, pues estas mujeres han tenido que salir y esto de quédate en casa pues no siempre es posible para todos y todas cuando no tenemos qué comer. En este marco, ahorita estamos viviendo una crisis, estamos, digamos, próximos a vivir una crisis sanitaria, pero también esperamos que se pueda prevenir y esperamos que el gobierno nacional pueda escuchar el llamado que está haciendo el sector salud, que le está diciendo al gobierno nacional, necesitamos volvernos a confinar para que no lleguemos a esa crisis sanitaria. Sin embargo, el gobierno nacional en esa alianza con las empresas y el sistema financiero no quiere volver al confinamiento, sino quiere que la gente siga trabajando y creemos que el problema no es si la gente no trabaja o no, sino esto, que la gente tuviera garantías, tuviera esta renta básica, tuviera la atención a violencias y tuviera unas posibilidades para quedarse en casa. Finalmente, para el contexto también es importante que a diferencia de España, Colombia no tiene esa institucionalidad para atender las violencias contra las mujeres. Colombia tiene una consejería en la presidencia, tiene una consejería que atiende los temas de mujer y género, además una consejería que no es un instituto, no es un ministerio, que no tiene ningún recurso para ejecutar, no tiene proyectos, tiene 5 funcionarias para todo lo que es Colombia y lo poco que hace lo hace desde la gestión. Entonces tenemos que decir que entramos de entrada al confinamiento con una institucionalidad que hace mucho tiempo no lograba hacer nada para transformar nuestras vidas y que efectivamente ahorita en tiempos de confinamiento no lo está pudiendo hacer. Por ejemplo, Bogotá, que tiene una institucionalidad muy fuerte, que tiene una Secretaría de la Mujer, él ha logrado tener hasta 400 y 500 funcionarias en esta secretaría y hoy con que tienen Bogotá una institucionalidad tan fuerte, con todo y eso no está logrando atender todo el aumento de violencias que sabemos que se ha dado en tiempos de confinamientos. Entonces, esto nos ayuda a reflejar si Bogotá, que tenía esta institucionalidad tan fuerte, no está logrando atender las violencias contra las mujeres, pues la nación ya con una institucionalidad tan débil como era la consejería, pues no está logrando atender. Hay que decir que las medidas que se han tomado en tiempos de confinamientos para atender las violencias, lo que hemos visto es que se ha limitado a unas líneas de atención, que es lo que ha pasado casi en toda América Latina. Unas líneas de atención que orientan a las mujeres sobre qué hacer, pero no necesariamente, pero además primero muchas de esas cosas que nos orientan para hacer no las podemos hacer porque estamos en confinamiento, ¿cierto? Pero lo segundo es que no necesariamente previenen o frenan la violencia que está viviendo en ese momento la mujer, ¿cierto? Porque si el marido le está pegando o si estamos con nuestro agresor, lo que necesitamos es que él, por ejemplo, salga de nuestra vivienda y eso en términos de justicia, pues es un proceso que en Colombia se está demorando muchos meses y que tiene que ver con la impunidad que vivimos, entonces que no está solucionando la violencia que estamos viviendo las mujeres en tiempo de confinamiento. Y entonces lo que hemos visto es que la atención de las violencias que estamos viviendo en confinamiento se redujo a esas líneas que no están siendo suficientes. Asimismo, entonces, en este marco en Colombia hemos declarado las mujeres, las organizaciones de mujeres impulsadas por el movimiento y por el primer partido que tenemos en Colombia que logró una consejera en Medellín, un partido feminista. Estamos listas, ellas declararon y ahí nos hemos sumado muchas mujeres y organizaciones. Declaramos la crisis humanitaria en Colombia por toda la violencia que estamos viviendo. La declaramos porque lo que lleva de pandemia hemos vivido más de 150 feminicidios llevamos en Colombia en el tiempo de pandemia, pero además hemos visto que se han aumentado las denuncias hasta un 79%, es lo que registra la Fiscalía, y por eso declaramos la alerta humanitaria y la crisis humanitaria que estamos viviendo las mujeres para que se pueda
puedan invertir recursos y las instituciones puedan ser mucho más ágiles en lo que estamos viviendo. Pero en este marco, antes de contarles nuestras propuestas a propósito de esta crisis que hemos declarado las organizaciones de mujeres, pues hay que decir, y ya lo decía también mi antecesora, han aumentado las violencias físicas, psicológicas, las desapariciones. Yo no sé si ahorita con Chile, Perú podemos, pero las desapariciones en tiempos de pandemia y confinamiento, como las calles están más solas, como estamos más expuestas, hemos visto que no solo han aumentado los feminicidios, sino que han aumentado las desapariciones y los suicidios, que eso es otra cosa que no se está visibilizando en tiempos de pandemia. La semana pasada estuvimos en la mesa de seguimiento a las violencias que se hace en Buenaventura y nos contaban, por ejemplo, que en las 2 últimas semanas se habían dado 4 suicidios, sí, pero son suicidios que no se está leyendo, que es por la violencia de género, por las cargas que están teniendo las mujeres, por los acosos, por lo que significa vivir en una misma casa con el violentador, y eso no se está leyendo con lentes de género. Y además han aumentado, como todos sabemos, y ahorita voy a hacer un pare en las violencias sexuales. Pero en Colombia, además, como ustedes saben, tenemos un énfasis que se han visibilizado, no porque sean nuevas, pero se han visibilizado las violencias que las mujeres vivimos en manos del ejército colombiano, que es muy grave esto que hemos vivido. Y también vemos que la mayoría de violencias que hoy se están denunciando las vivimos mujeres menores de 30 años. Y eso también nos tiene que hablar de las medidas que tenemos que tomar con enfoque diferencial, porque sí nos tiene que decir algo como sociedad cuando son las mujeres menores de 30 años las que más están viviendo las desapariciones, los feminicidios y las violencias sexuales. Asimismo, entonces, acá en Colombia tenemos la ley 1257 del 2008, es una ley que reconoce los diferentes tipos de violencias que vivimos las mujeres, pero además reconoce medidas como las casas refugio, como las medidas de protección, las acciones que tiene que hacer el sector salud y el sector judicial, pero lamentablemente vemos que eso no es efectivo, pero bueno, esta ley es un instrumento muy importante para las mujeres en Colombia. Esta ley, entonces, es un instrumento muy importante en Colombia, pero con estas líneas que se abrieron en el confinamiento, estamos viendo que estas líneas se centran no solo en atender, digamos, no logran atender las violencias, pero también estamos viendo que las campañas y lo que está haciendo el gobierno y los medios de comunicación es visibilizando, y eso está bien, y previenen la violencia, pero un tipo de violencia, que es la violencia intrafamiliar. Pero creemos que se está quedando invisibilizada y la violencia intrafamiliar y la que vivimos en lo privado las mujeres, pero se está quedando invisibilizada la violencia que vivimos en lo público, por ejemplo, las mujeres lideresas en Colombia, ya les contaba ese contexto que tenemos en contra de la paz, ¿cierto? Pero además también que están viviendo otras mujeres que no pueden quedarse en casa y que tienen que salir, ya sea porque son enfermeras, porque trabajan haciendo los centros de salud, el transporte público, o mujeres que tienen que salir a rebuscársela, pero que están siendo violentadas en el espacio público, en ese espacio público que ahora está deshabitado. Entonces ahí las mujeres estamos siendo violentadas y hay que decir que lamentablemente en Colombia hemos visto como uno de los violentadores o los actores que violentan es la fuerza pública y la policía. Hemos tenido casos de mujeres violadas en las estaciones, de mujeres violadas en las ambulancias que tiene la policía. Hemos visto los casos de, ustedes todos vieron y todas vieron el caso de la niña Ambera violada por el ejército, pero eso habla de esas violencias que también estamos viviendo en lo público, en lo público y no solo en lo privado. Y entonces ahí vemos también una visión feminista de la forma de atender y creo que nos falta trabajar mucho y ahí ustedes, la Comisión Andina nos ha enseñado más de ese enfoque de género que tenemos que trabajar para atender las violencias contra las mujeres. Gracias a la ley de feminicidio, la ley 1761 del 2015, tenemos que decir que en Colombia hemos podido visibilizar los feminicidios que vivimos las mujeres, se ha podido evidenciar y ahorita en épocas de pandemia hemos podido llevar un registro
importante. Sin embargo, hay que decir que todavía los peritajes no son lo suficientemente rigurosos y los registros todavía tienen fallas, entonces no se están todavía registrando todos los feminicidios. Hemos avanzado con esta ley, hoy registramos más feminicidios, es muy importante, pero todavía ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con los y las funcionarias para que cuando registran esto, pues puedan identificar cuándo es un feminicidio. Entonces ahí creemos que todavía hay un ocultamiento y nos falta trabajar en esto. Ya les decía que no se reconocen, o sea, por la ley de feminicidio hoy logramos reconocer los feminicidios, pero creemos que hoy se están ocultando las cifras en relación a las desapariciones y suicidios, y eso ya se los había explicado. Y también estamos viendo que para ocultar la sistematicidad de los asesinatos y desplazamientos que están teniendo los líderes y las lideresas en Colombia, así como los firmantes de la paz, se trae el argumento de la violencia intrafamiliar, o como lo dijo en un momento la Fiscalía en este país, que el problema de los asesinatos de los líderes y las lideresas eran por problemas de falda, ¿cierto? Por problemas intrafamiliares, por problemas de celo, para ocultar esa sistematicidad y esa situación grave de asesinatos que estamos viviendo en Colombia con los líderes sociales. Entonces, en general vemos que la atención a esta violencia pues no solo ha sido desde este ámbito familista y que solo reconoce lo privado, sino además que no reconoce la diversidad de violencias que vivimos las mujeres. Ya les hablé de la que vimos en lo público, pero por ejemplo también la violencia en los derechos sexuales y reproductivos. Hemos visto cómo en tiempos de confinamiento se han aumentado las barreras para acceder a la planificación, a la anticoncepción de emergencias, a las toallas de planificar, por ejemplo en las ayudas humanitarias no hay cosas como estas, a la interrupción voluntaria del embarazo. No hemos visto acciones para prevenir y frenar la violencia que está trayendo todo lo virtual. Por un lado, por ejemplo, para las mujeres jóvenes, se están aumentando los acosos en lo virtual, pero por ejemplo para las mujeres adultas está siendo un problema la no accesibilidad. Y para ir terminando, entonces contarles que en general hemos visto que la institucionalidad, como nos confinamos, se aumentó el teletrabajo, pero al aumentarse el teletrabajo, hemos visto que el teletrabajo en la institucionalidad disminuyó su capacidad de poder atender las violencias que estamos viviendo las mujeres. Los y las funcionarias, ya lo decía mi compañera anterior, no están reconociendo las leyes y las medidas de protección que tenemos las mujeres. Estamos viendo que las instituciones no están llevando los registros rigurosos para no ser atacados de la inoperancia o lo que hacen. Ya les decía, hay violencias que sí importan y otras que no importan. Entonces, bueno, vemos en general como en Colombia, pues todavía tenemos muchas barreras, lamentablemente no tenemos una institucionalidad tan fuerte como la tiene España. Creemos que ahí tenemos que aprender mucho de eso, pero también del enfoque diferencial. Insistimos que en Colombia no es lo mismo atender las mujeres en Putumayo, que las mujeres en Bogotá, que las mujeres en otros territorios. Entonces, bueno, para terminar, yo dejaría ahí, seguramente ahorita podemos seguir compartiendo otros análisis y compartiendo otras reflexiones. Muchas gracias, Magda. Muchas gracias. También he tomado nota de la diversidad de la problemática en Colombia. Quizás para una ronda de preguntas será bueno tener en cuenta. Y bueno, antes de darle el lugar a la ronda de preguntas, nos toca escuchar a nuestra tercera invitada, Lidia Casas de Chile. Lidia, por favor, adelante. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Comisión Andina de Juristas por esta invitación, esta oportunidad para dialogar con a mis amigas que están en el continente y también aquellos al otro lado del océano Atlántico. Bueno, yo creo que me gustaría iniciar con una primera reflexión, como lo había adelantado yo en la mañana a Rocío. La pandemia
ha mostrado la vulnerabilidad de aquellos que se denominan los países de ingresos medios, como es catalogado Chile dentro de las economías mundiales. La idea de los países con ingresos medios que han podido mostrar grados de desarrollo o crecimiento económico importante, la pandemia ha mostrado con toda su dureza las vulnerabilidades, los niveles de desigualdad estructural en nuestros países. Y cuando eso se demuestra en términos tan crudos como hoy día los experimentamos a lo largo de todo el continente, hay grupos de personas que los experimentan de una manera mucho más brutal que otros. Ciertamente las mujeres, los niños y las personas mayores son las que se encuentran en grupos de gran vulnerabilidad. Pero cuando también eso le adicionamos otros elementos de interseccionalidad, como son mujeres migrantes, y dentro de las migrantes, particularmente las mujeres de color, las mujeres afro, las mujeres negras, las condiciones de vida a las cuales pueden estar expuestas y las situaciones son aún mayores. La pregunta que nos ha planteado Rocío tiene que ver cómo los estados, y que nos ha recordado Diego, ¿cuáles han sido las respuestas estatales frente a la violencia? La violencia en contra de las mujeres es una pandemia que está presente mucho antes de tener el COVID-19. Esa es una de las grandes pandemias de las cuales la humanidad no se ha hecho cargo y de la cual hay muchas más mujeres muertas en todo el mundo producto de esa violencia machista. El contexto chileno es un tanto complejo, quizás no tanto como sería claramente una situación como la que vive y por la cual atraviesa Colombia. Nada más que para señalar que hasta la fecha, del día viernes de la semana pasada, teníamos 20 femicidios consumados y 62 femicidios frustrados. Si bien aparece hoy día un número como indicador de femicidios frustrados, ese número hoy día en realidad denota un cambio de actitud de parte del Ministerio Público, que muchas veces esos casos eran formalizados simplemente por lesiones, dependiendo de la gravedad de ellas, como lesiones menos graves o lesiones más graves, pero que hay un esfuerzo desde el órgano persecutor ahora de mostrar aquellos casos como intentos de asfixia o de quemar, no como simplemente meros casos de lesiones, sino de femicidio frustrado. Entonces, da cuenta también de un avance sobre la forma de comenzar a conceptualizar. Al igual que España, Chile mostró una clara reducción del número de denuncias formalmente realizadas en algunos órganos. Las primeras estadísticas de los meses de abril, de marzo y abril muestran una reducción de un 20% de denuncias al Ministerio Público en relación a los periodos anteriores. Sin embargo, este nivel de denuncias al Ministerio Público se reduce aún más en la medida en que la pandemia, y particularmente las cuarentenas, fueron aumentando. En Chile, las primeras cuarentenas fueron muy parceladas, fueron por comunas, solamente 5 o 6 comunas en la ciudad de Santiago y algunas otras comunas en ciudades mucho más pequeñas. Solo después de algunas semanas del crecimiento bastante exponencial, muy rápido del coronavirus, a partir del 26 de marzo comienza una gran cuarentena en la comuna de Santiago. Y después finalmente llevamos en Santiago una cuarentena y la región metropolitana. Por lo menos yo les puedo decir que estoy en cuarentena desde el 26 de marzo y no va a terminar lo más probable hasta la primera o segunda semana de agosto con suerte. Por lo tanto, en la medida que el territorio fue extendiéndose con periodos de confinamiento bastante más estrechos, además con toques de queda, el número que yo había señalado de un 20% se redujo a un 40% de denuncias
ante el Ministerio Público, ante el órgano persecutor, que tiene una relación directa también con lo que señala el sistema informático del Poder Judicial. Hay una reducción de denuncias. No obstante aquello, al igual que en España, se demuestra que el número de llamadas telefónicas de urgencia y orientación se duplica. En el caso de un número telefónico especialmente habilitado desde antes por la Policía de Carabineros, aumentó en un 119%, y el número que está establecido para el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ese aumenta en un 53%. Entonces, el punto es que sucede. Como señala claramente la jefa de la Unidad de Violencia Intrafamiliar y Derechos Humanos del Ministerio Público, la cuestión es que aquí lo que tenemos es que el sometimiento físico que uno podía ver a través de la golpiza, hoy día hay un simple sometimiento por el solo hecho de estar confinado. Y para ello, ese reconocimiento y mirar muy tempranamente lo que estaba pasando en España, lo que estaba pasando en Italia y lo que estaba pasando en Francia, permitió que el Ejecutivo fuera rápidamente tomando algunas medidas. Entre ellas, una discusión que seguramente se ha dado en varios países de la región, que tiene que ver con los indultos. La necesidad de reducir la cantidad de personas privadas de libertad por el hacinamiento existente en nuestras cárceles. La discusión se centró en quién y quiénes podían tener beneficios para tener indultos conmutativos. Varios delitos quedan fuera, y eso era muy importante tenerlo claro. Entre ellos se abogó porque personas condenadas por delitos de lesa humanidad, tortura, desapariciones, ejecuciones forzadas durante la dictadura pudieran salir. Sin embargo, eso no prosperó. Pero una de las cosas que también el Ejecutivo desde el día 1 excluyó de esta propuesta legal y que quedó fuera finalmente de que pudieran salir, eran todas aquellas personas condenadas por delitos sexuales y también por los delitos de violencia intrafamiliar. Yo quiero decir que la ley 20.066 en Chile tiene una doble jurisdicción, es decir, todo aquel hecho que sea constitutivo de delito es conocido por tribunales en sede penal e investigados por el Ministerio Público, y toda aquella conducta que no alcance a tener la envergadura de delito es conocido por los tribunales de familia. Entonces, para todas aquellas personas privadas de libertad, condenadas, que pudieran, por la extensión de la pena, porque a veces las penas no son largas ni grandes, pueden ser perfectamente de 3 años un día, 5 años un día, dependiendo del tipo de delito, si son lesiones graves gravísimas u homicidio, no tuvieron la posibilidad alguna de poder acceder a este indulto conmutativo. Y yo creo que ese fue una primera gran señal. La segunda es cuál fue las medidas que adoptó el Ejecutivo. Y estoy hablando del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la que se había visto sumida en una serie de crisis por los dichos de nuestra antigua ministra, vamos en la tercera ministra de la Mujer, primero porque seguramente ustedes saben, nosotros vivimos un periodo muy fuerte de movilización, un estallido social a partir de octubre desde el año pasado, donde un sinnúmero de mujeres fueron agredidas sexualmente por parte de las fuerzas policiales. Y sin embargo, la ministra de la Mujer, Isabel Pla, jamás emitió un solo comunicado respecto de la violencia sexual ejercida por las mujeres, ya sea en los carros policiales, en la calle o bien en las comisarías, los centros de detención. Y por lo tanto había una deuda muy clara respecto de este gobierno, de esta administración, sobre el uso de la violencia, que fue desmedida para toda la población, pero con algunos claros ribetes de género
en contra de mujeres, pero también de población LGTBI. El segundo fue y donde resulta con mayor indignidad, y por eso lo vinculo, es que este mismo ministerio luego hace una serie de declaraciones frente a la agresión que sufren dos mujeres policías por parte de manifestantes. Solo en ese minuto, la ministra de la Mujer comienza a hacer declaraciones. Entonces, es un ministerio de la mujer que está claramente al debe y al no entender, digamos, la situación que se produce. En el país, la violencia que parte desde agentes del Estado. Sin embargo, no obstante todo aquello, este ministerio fue mirando lo que pasó en Europa y fue adoptando, yo diría tempranamente, medidas, pero ya también con un cambio de ministra. Y ese cambio se advirtió en varias de las medidas que adoptaron. En primer lugar, se toma la iniciativa que se había desarrollado en España de una forma de alerta, como una enclave, para que las mujeres cuando concurrieran a ciertos espacios pudieran pedir ayuda. Y esa es la idea de la mascarilla 19, que ha sido no solamente desarrollada en España, llevada a Argentina, pero también a Chile, en que las mujeres, y hay afiches en las cadenas, en las grandes cadenas de farmacias, más de 3.000, y también algunas farmacias comunitarias, en que aparece mascarilla 19, la mujer lo indica a quien la atiende, y eso puede rápidamente poner a la mujer ahí en contacto con la policía y que alerte, digamos, un sistema, un dispositivo donde la mujer ha podido ir nada más que a comprar algún tipo de insumo, de medicamento, y que le permita dar cuenta de lo que estaba pasando. El segundo, que también pareció muy interesante, es que el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, pusiera a disposición un video, pero un video sin audio. Es decir, que una mujer pudiera mirar un video con todas las indicaciones y toda la información de dónde poder acudir, y lo podría hacer al interior de la ducha, del baño, sin que su agresor supiera que está mirando un video que le da información básica de dónde acceder por ayuda. La tercera también ha sido más innovadora. Nosotros tenemos un Banco del Estado que tiene un sistema de bancarización para la población en general, y tiene un sistema de lo que se llaman las cajas vecinas, es decir, el negocio a través de algunos negocios de barrio que están suscritos, la gente puede hacer distintos tipos de transacciones, giros, transferencias, pagos. Y ellos se han sumado también a esta campaña colocando grandes infografías con toda la información, pero están ya en el territorio, en el negocio de barrio, lo que ha permitido un mayor nivel de información a la comunidad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que ha aumentado es el mayor nivel de comunicación y vías para que una mujer pueda expresar. Lo que ha faltado, y tal vez lo dejo para más adelante, es que tiene que haber medidas que tengan un sentido más comunitario. La integración de la sociedad civil en el tipo de respuestas que los estados dan, porque sigue siendo muy centralizada, muy formal en muchas ocasiones, pero que no responden a las necesidades de los territorios. En este sentido también, el propio Poder Judicial asumió un instructivo, la Corte Suprema emitió un instructivo muy tempranamente para el funcionamiento de los tribunales en momentos de pandemia. Es decir, todos los tribunales iban a tener personal, una planta mínima, una dotación mínima, pero que debía estar presente en los tribunales, y que buena parte de las audiencias se iban a tener de vía telemática. Eso ha provocado problemas, por supuesto, dilación, no todos los usuarios del sistema la tienen, pero luego también el Poder Judicial
determinó de que uno tenía que asegurar el acceso a la justicia. Una de las formas de hacerlo, y lo ya señaló Pilar de alguna manera, es que la manera tradicional de considerar cómo una persona ingresaba su petición a un sistema de justicia debía ser repensado. Y por lo tanto, lo que abre y el instructivo de la Corte Suprema es que tienen que haber números telefónicos y correos electrónicos, de tal manera que las personas puedan acceder en forma directa y no solamente a través de las plataformas electrónicas, porque tal como señala Pilar, hay una brecha importante del uso de tecnología, mientras que el teléfono es una medida mucho más fácil. En el entendimiento de que hoy día la dotación del personal de los tribunales va a estar en sistema de rotación y turnos, no necesariamente aquellas personas que tienen mayor experiencia en trabajo en violencia contra las mujeres va a estar en atención de público siempre. Y por lo tanto, en este instructivo y en este protocolo, lo que ha hecho la Secretaría de Género de la Corte Suprema es precisamente dar incluso hasta indicaciones. Es decir, usted, si recibe una denuncia, no prejuzgue, no haga, no insista, no presione, y le dé la posibilidad a que la persona pueda, en definitiva, contar su historia, dar su relato. Ha insistido mucho la Corte Suprema en la necesidad de asegurar la articulación local con cada una de las redes. Y como decía Magda, como Chile no es Santiago, esas redes son muy distintas entre capitales de provincia o capitales regionales, la capital misma, y pequeñas comunidades. Y por lo tanto la importancia de asegurar el buen funcionamiento aquí de cada una de las instituciones. Así que, de alguna manera, lo que ha hecho el Poder Judicial es entender que tiene que flexibilizar la forma de funcionamiento, tiene que asegurar además en que las audiencias, por ejemplo, o las solicitudes o requerimientos de medidas cautelares son urgentes y tienen que ser expedidas a la brevedad y sin dilación alguna. Más aún, ha establecido que en caso de existir incompetencia entre tribunales y teniendo que derivar la causa, por ejemplo, entre sede familiar a sede penal, debe hacerlo en el más breve plazo. Y debe el juez, por ejemplo, la jueza de familia, decretar las medidas cautelares. El punto con la medida cautelar, hoy día que en un estado de menor movilidad, sería posible pensar en que la policía tiene mayor posibilidad de poder notificar, de poder encontrar a un sujeto que está amenazando con agredir o está agrediendo. Sin embargo, producto de este estallido social, esta es una hipótesis que de alguna manera ya hay información anecdótica, tenemos un problema que se ha agudizado y que es la desconfianza en las policías. Con el nivel de represión que se produjo a partir de octubre y que de alguna manera la protesta social ha comenzado muy lentamente en algunos barrios de las grandes ciudades, el problema del ingreso de las patrullas de policía, por ejemplo, a la notificación de los agresores, a veces se ve dificultada por la propia vecindad. Es el vecindario, digamos, que rechaza la intervención de la policía, lo cual pone en riesgo claramente a muchas mujeres. Esa es una cuestión también mucho más, creo yo, compleja, sobre cierto tipo de violencias estructurales y sociales, en que, por lo menos en Chile, hemos visto crecer lentamente. El aumento del narco ha hecho que uno hoy día vea mayores niveles de violencia en ciertos sectores sociales, donde la disputa por el territorio, donde la baja de ingreso de drogas a Chile por el cierre de las fronteras,
ha hecho que recrudezca la violencia de esa naturaleza en algunos territorios. Las mujeres, de alguna manera, y este es un estudio que nosotros realizamos en el año 2018 para nuestro informe anual sobre derechos humanos en Chile, nosotros advertimos que el problema hay de mayores niveles de vulnerabilidad de aquellas mujeres que están emparejadas o han estado emparejadas con sujetos que tienen, digamos, toda una vida delictual o grandes conflictos con la ley. Porque esas mujeres sufren varios tipos de violencia. Primero, viven en un entorno de mucha violencia. En segundo lugar, aquella persona que las maltrata, ellas saben y están conscientes que son sujetos que no son un riesgo abstracto para ellas, sino que son un riesgo cierto, porque conocen los niveles de violencia de ese circuito, pero también hay otros niveles de victimización, producto que son mujeres extremadamente estereotipadas por el sistema. Por el hecho de estar emparejadas con hombres que están en conflicto con la ley en forma permanente, o ellas mismas han participado en alguna red, digamos, de hurtos, de robo, la respuesta del aparato estatal respecto de ella es más débil. Y yo creo que eso fue lo que sucedió en uno de los femicidios ocurridos en mayo de este año, donde una mujer cuyo expareja había salido de la cárcel y donde había comenzado nuevamente a amenazarla. Sin embargo, ya en un contexto de pandemia y habiendo una audiencia de formalización para este sujeto, el tribunal en la ciudad de Coquimbo, en el norte, a unos 500 kilómetros aproximadamente de Santiago, junto con el Ministerio Público, y es parte de una investigación sumaria hoy día, toman la determinación de prorrogar la audiencia, y durante ese proceso, digamos, entre que adoptan la decisión, el hombre mata a la mujer. Por lo tanto, aquí hay que tener una mirada que es mucho más holística frente al tipo de contextos que viven las mujeres. De la misma manera, y creo que buena parte de los múltiples errores que se cometen desde el punto de vista de la política pública, la semana pasada ha causado un gran revuelo una mujer que estaba aparentemente en una situación de toque de queda, consumiendo alcohol. Esto es una pequeña pueblito costero, y ella termina siendo agredida sexualmente por estos dos sujetos. Ella camina hasta una casa de una amiga, y desde ahí llama a la policía. La policía, porque la ve nuevamente, la ve en un estado, digamos, bajo los efectos de alcohol, ella dice lo que ha sucedido. Sin embargo, la policía llama al fiscal de turno para decir que la mujer ha quebrantado el toque de queda y por lo tanto queda citada al tribunal por el toque de queda y no por la agresión sexual. Como parte del protocolo, la mujer tiene que ser conducida, o cualquier persona que es detenida, a un centro de asistencia sanitaria para la constatación de lesiones. La mujer vuelve a reiterar allí que ella ha sido agredida sexualmente, se le constatan las lesiones y a la mañana siguiente en realidad se ha producido un gran escándalo, 2 sumarios administrativos, uno en contra de la policía y otra una investigación sumaria al interior del Ministerio Público, el que ha dicho que desconocía la denuncia de violencia de la mujer, porque la policía solo le comunica de que la mujer ha hecho un quebrantamiento del toque de queda, pero no de la violencia sexual. Con lo cual, nuevamente, todos los estereotipos, todos los prejuicios se ponen sobre la mesa y hay mujeres que evidentemente están en una situación más compleja que otros. Yo quiero terminar, yo creo que estoy en el tiempo, como me dice Rocío, y tenemos, creo que, hacer esa reflexión post pandemia. Me quedo aquí, Rocío, gracias. Bueno, muchas gracias por las 3 intervenciones tan interesantes sobre el problema de la violencia de género en pandemia. Y lo que voy a hacer ahora, como había anunciado, es a partir de las preguntas que se han formulado,
voy a hacer 3 preguntas. Hay una que sí está específicamente dirigida a Magda por las características que tiene el problema en Colombia y que ella ha relatado muy bien. Pero creo que la primera pregunta que voy a hacer está dirigida principalmente a las abogadas. La segunda pregunta va a ser dirigida a Mayra, y creo que una tercera, que muy brevemente puede ser respondida por ustedes. Voy a pedirles, por favor, que tomen entre 5 y 10 minutos para contestar a estas preguntas y poder cumplir con el tiempo. La primera pregunta dirigida a Pilar y a Lidia, que son las abogadas del grupo, que nos hacen las asistentes a este encuentro, tiene que ver con qué se puede hacer para que los operadores de justicia incorporen la perspectiva de género, porque ambas coinciden en que en esta época ha habido una reducción de denuncias, ¿no? Aumentan las llamadas, 287% en el caso de España, 119 creo que en el caso de Chile, pero claro, vemos con cierta preocupación que las denuncias disminuyen. En cualquier caso, estas denuncias van a acabar en el Poder Judicial y nuevamente nos enfrentamos a los problemas de los estereotipos de género y la ausencia de perspectiva de género al que han hecho referencia tanto Pilar como tú, Lidia. Entonces esa sería la primera pregunta para las abogadas. ¿Qué se puede hacer para cambiar este problema que afrontamos, creo yo, todos los países iberoamericanos, probablemente también los anglosajones, pero estamos hablando aquí de países iberoamericanos? La segunda pregunta, que está dirigida específicamente a Magda, hay una participante que nos hace el comentario de que en realidad la violencia que se ejerce a propósito del desplazamiento viene no solamente por parte de las Fuerzas Armadas, sino también de los grupos residuales de las FARC, y que también habría que incluir en la problemática a las FARC y a los grupos armados al margen de la ley. Y la pregunta que también iría vinculada con digamos, tomar en cuenta estos actores también en el marco de la violencia, pero la pregunta sería, tú has hablado, Mayra, de la falta de institucionalidad en Colombia. ¿Qué institucionalidad piensas que favorecería la protección de los derechos de las mujeres? Y unido a esto, ¿juega algún tipo de rol la Corte Constitucional, que en otras ocasiones ha jugado un rol tan importante para Colombia, e incluso ha sido tomado como modelo también varias de sus sentencias en el resto de países de América Latina y también incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y la tercera pregunta para todas, muy brevemente, ¿cuáles serían brevemente las lecciones aprendidas o la principal lección aprendida pensando en unas políticas públicas digo futuro, casi las próximas políticas públicas, porque todo indica que la pandemia ha llegado para quedarse entre nosotros durante algún tiempo? Entonces, no debemos pensar esto como algo que ya pasó, sino que es algo que más bien va a ser parte, para usar el término de moda, de nuestra nueva normalidad. Entonces, pensando en estas políticas que tienen que adoptar nuestros estados, ¿cuáles serían, digamos, los ingredientes como principales de esas políticas? No sé si les quedaron las preguntas, ¿están claras? ¿Sí? Vamos a dar inicio entonces a la ronda de las respuestas. Pilar, por favor, te pediría que empezaras. Muy bien, muchas gracias, María del Rocío. Bueno, en primer lugar, respecto a la primera cuestión, ¿qué se puede hacer para introducir la perspectiva de género en la justicia? En España, nuestra ley integral del año 2004, que fue una norma aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos en el Congreso, imponía, entre una de sus previsiones, la necesidad de la formación continuada y la especialización de todos los operadores jurídicos relacionados con la materia.
La verdad es que esta formación ha costado mucho ser introducida y yo creo que falta sobre todo una especie de homogeneidad, ¿no? Y una homogeneidad relacionada con que debería ser una formación específica dirigida por las asociaciones de mujeres en el sentido de que se le dé el adecuado espacio, ¿no? al feminismo y a esa perspectiva de qué es el feminismo y qué es la igualdad y qué se necesita para que la igualdad se incorpore al sistema de justicia penal. Cada parte del sistema judicial, por ejemplo, la abogacía, pues tiene su propio, como si dijéramos, su propio programa de formación, que puede, según los colegios de abogados y abogadas, puede introducir determinados conceptos o quedarse en lo superficial y entender que eso es una formación y una especialización, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes es que a esa formación no se la chequea de manera constante, es decir, qué efectos tiene la formación sobre los operadores jurídicos, de qué manera esa formación está implementándose y haciendo que desaparezcan los estereotipos de género y los estereotipos sexistas del sistema de justicia penal español, ¿no? Ese chequeo, desde luego, es necesario y nos está produciendo. Y luego otra de las características que yo entiendo que sería absolutamente imprescindible para que esa introducción de la perspectiva de género sea un hecho y no sea simplemente pues, algo que está ahí en el horizonte lejano, sería que esa formación fuese permanente, es decir, que no es simplemente una formación inicial, por ejemplo, para que un juez o una jueza ingrese en la carrera judicial y se haga cargo de un juzgado de violencia contra las mujeres, ¿no? Esa formación inicial está muy bien, pero tiene que ser una formación y un chequeo permanente en el tiempo. Es decir, que se vigile que esas personas que están a cargo de los juzgados, que están a cargo de la fiscalía en la materia de violencia sobre la mujer, están cumpliendo con los objetivos y con los requisitos que establece una formación en perspectiva de género. Para mí, ese sería, yo creo que serían los tres pilares básicos para que de una vez por todas nuestros sistemas de justicia tengan una auténtica perspectiva de género. Nosotros en España pues tenemos magistrados y magistradas que son punteros a la hora de interpretar las normas y aplicarlas a los casos concretos con perspectiva de género. Todas esas sentencias que incluyen la perspectiva de género están siendo utilizadas, ¿no?, para reivindicar cómo se tiene que hacer justicia con equidad hacia las mujeres. Y yo creo que ese sería un poco, supongo que mi compañera Lidia andará por el mismo destino, ¿no? Bueno, creo que Pilar ya ha señalado varias cosas. Efectivamente, la formación, la preparación para el camino a la carrera judicial, que en algunos casos existen las academias judiciales como un paso previo antes de entrar a la judicatura, es una cuestión absolutamente indispensable para que todo juez y jueza que quiera de verdad desarrollar la labor jurisdiccional, tenga que tener una formación. Esa formación puede ser esa inicial, como señala Pilar, y uno no debe olvidar que los seres humanos son personas que estamos tratando siempre de buscar el camino corto. Entonces, una vez ya me ha tocado hacer clases a jueces o a juezas que si van a hacer o van a postular a judicatura de familia, la primera pregunta que te hacen cuando estás dando una clase sobre este tema y te dicen, ¿esto entra en la prueba? Bueno, y la respuesta sí, este contenido va a entrar en la prueba. Es igual que en un estudiante de pregrado. Por lo tanto, hay una serie de contenidos que tienen que estar en la formación judicial. Pero ahí uno puede pensar estrictamente en contenidos de carácter normativo, pero aquí se requiere un cambio de formación que tiene que ver con los elementos culturales. Y esos elementos culturales no se desarrollan necesariamente a partir de un solo momento, de un solo módulo, sino que son
de mucho más largo aliento. Creo que la utilización de los cuadernos de buenas prácticas, el desarrollo y la emulación a pares de las buenas prácticas de jueces y juezas en casos de violencia, creo que es muy útil. Pero yo me quiero ir un paso más allá, porque el mundo de los operadores va más allá del mundo judicial, tiene que ver con defensores penales públicos, tiene que ver con fiscales y otros funcionarios del mundo de la administración judicial. Y aquí a mí me parece fundamental las modificaciones en las mallas curriculares de las facultades de Derecho. Este es un tema que normalmente es absolutamente ausente de las mallas. En las cátedras de Derecho Penal escasamente, si es que se incorporan, quizás con mayor énfasis en delitos sexuales, pero tiene que haber una mirada mucho más amplia al fenómeno, y creo que incluso, nosotros lo hemos experimentado como Facultad de Derecho, que hay una serie de cursos que son relevantes en nuestra facultad, como los cursos de destreza, pero una teoría del caso o el litigar en violencia no es exactamente lo mismo que litigar en el delito de robo o el hurto. Primero porque no hay relaciones de afectividad ni de dependencia. Por lo tanto, los estudiantes tienen que conocer los fenómenos desde el pregrado, a mi juicio. Ellos no saben dónde les va a tocar trabajar, si en estudios jurídicos o va a ser en el aparato del Estado, y por lo tanto yo creo que una formación temprana en las facultades de Derecho es una gran apuesta que nosotras deberíamos tener. Gracias, Lidia. Muchas gracias. Magda. Bueno, pues agradecerles las preguntas y este intercambio. Sin duda, contarles que lamentablemente en Colombia no solo estamos confinados por el COVID-19, sino tenemos territorios como el Putumayo, Buenaventura, el Chocó, que están confinados porque están, digamos, en medio del conflicto armado de los grupos ilegales, como los paramilitares, la guerrilla del ELN y las personas disidentes de las FARC. Entonces, lamentablemente, el confinamiento en Colombia no solo está siendo por el COVID-19, sino porque seguimos viviendo en nuestros territorios el conflicto armado y el conflicto que generan estos grupos. En ese marco, sin duda, los cuerpos de las mujeres seguimos siendo los más afectados. Ya sabemos cómo en territorios militarizados, ya sea de grupos legales o ilegales, los cuerpos de las mujeres se toman como objeto y ahí hemos sido víctimas de violencia sexual, pero por ejemplo si uno hace un cruce del mapa de los embarazos adolescentes y el mapa de las bases militares en Colombia, ve cómo eso se cruza y nos va diciendo cómo las violencias para las mujeres aumentan en el marco del conflicto. Entonces, sin duda, por ejemplo, para denunciar las violencias en medio de este confinamiento que están teniendo estos territorios porque están viviendo la violencia del conflicto armado, pues nos damos cuenta que muchas mujeres no pueden salir a denunciar porque no todas las denuncias se pueden hacer telefónicamente. Por ejemplo, el tema de ir a medicina legal o el tema de hacer una interrupción o el tema de acceder a ciertos servicios se necesita hacer presencialmente y ellas no se pueden movilizar por estas amenazas que tienen de estos grupos. Esto nos deja abierto un debate, una reflexión que tenemos en Colombia sobre cómo solucionar este conflicto que tenemos. Para algunos la forma de solucionarlo es la asistencia social, es que el Estado llegue a esos territorios donde están esos grupos armados, pero no llegue solo con la bota militar o con los militares, sino llegue con los hospitales, llegue con la asistencia social, llegue con la atención para prevenir las violencias contra las mujeres, llegue con centros de salud, llegue con centros de educación, pero lamentablemente lo que hemos visto en Colombia y para las mujeres es lamentable porque eso aumenta nuestras violencias,
violencias es que el Estado solo llega con bota militar. Por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, lo que hemos visto es que han llegado más militares a nuestros territorios y estos militares han llegado más protegidos con todos unos elementos de bioseguridad más que nuestros mismos médicos. Entonces, las mujeres del Chocó, del Putumayo y diferentes territorios en Colombia nos han insistido, claro que sí, que llegue el Estado, pero no que solo lleguen los militares, sino que lleguen, por ejemplo, acompañados de médicos, enfermeras, enfermeros, de los respiradores, y eso lamentablemente no está pasando, y creemos que cuando solo llega el Estado en forma del ejército, pues lo que hace es aumentar esos conflictos que tenemos. Entonces ahí está esa tensión, y ahí pues sin duda, lamentablemente, insistir que en Colombia hay territorios confinados, no solo por el COVID, sino porque están amenazados por lo que significa la presencia de grupos ilegales en sus territorios. Entonces eso en relación a esta pregunta del conflicto en Colombia. Sobre la institucionalidad que esperamos en Colombia, en las últimas elecciones presidenciales, a todos los y las candidatas presidenciales, las mujeres y diferentes organizaciones y procesos en Colombia, lo que les propusimos y demandamos es el Ministerio de la Mujer. Creemos que solo si logramos un Ministerio de la Mujer podemos tener un presupuesto y una capacidad institucional que nos permitan hacer cosas tan interesantes como están haciendo en España y en Chile. Hoy, por ejemplo, cosas como las que están haciendo en Chile se han hecho en Bogotá, ¿no? Que las mujeres puedan ir y denunciar en un supermercado, en una droguería, pero de verdad es muy triste que solo puedan ser las mujeres de Bogotá, donde quedan las mujeres del resto del territorio, y ahí tenemos una debilidad muy grande, y por eso insistimos en una institucionalidad fuerte, y creemos que un Ministerio de la Mujer, por ejemplo, este gobierno al principio nos propuso fue un Ministerio de la Familia, y no es lo que queremos, porque era un Ministerio de la Familia que quitaba ese enfoque de género en la justicia, en la salud, que tanto hemos luchado y construido las feministas. Entonces, ahí pues estamos en esa demanda, creemos que esa es la institucionalidad que puede ayudar que todo esto llegue a todos los territorios. Hoy la gran falla en Colombia es que tenemos unos territorios sin conectividad, no solo conectividad al internet, sino conectividad, no tienen carreteras, no tienen accesibilidad física, y pues mucho menos accesibilidad en términos de conectividad, de luz, de internet, y ahí tenemos una gran lucha. Por ejemplo, una de las barreras que estamos encontrando en relación a las violencias contra las mujeres es que esta desinformación está siendo desequilibrada. Muchas mujeres campesinas, indígenas, afro, desplazadas, migrantes en Colombia, trans, en ejercicio de prostitución, no conocen las líneas, no conocen las rutas, no conocen la ley 1257, y ahí tenemos una barrera muy grande, pero creemos que la podríamos superar si tuviéramos una institucionalidad nacional fuerte. También tenemos que reconocer que hay territorios que hacen unos esfuerzos territoriales por hacer mejores acciones para atender a las violencias contra las mujeres, pero hay una ruptura, ¿no? Porque hay territorios que intentan hacer cosas, pero cuando no hay un sistema nacional que responda, es muy poco. Y finalmente, sin duda, contarles y decirles que en Colombia la Corte Suprema, que además es muy importante para nosotras, no solo por el carácter legislativo que tiene, sino por lo que ha hecho por los derechos de las mujeres y las personas LGBT. La Corte ha sido garante de los derechos de las mujeres, de la decisión autónoma de nuestras decisiones, garante de los derechos de las personas lesbianas, bisexuales, trans, ha sido garante de temas como el lenguaje no sexista y bueno, de otras acciones que promueven nuestros derechos, pero también no es suficiente, porque ellos no legislan, no ejecutan justicia, no implementan, y entonces aunque son garantes y son una herramienta, y ahí nosotras siempre hemos estado, digamos, saludando y siempre agradecemos a la Corte por esos avances tan importantes y reconocimiento que ha hecho en nuestros derechos, también creemos que no es suficiente. Para terminar y hablar de nuestros aprendizajes y estas lecciones aprendidas, pues creo que no podemos nombrar que no solo tenemos que despatriarcalizar, como nos dijeron Pilar y Lidia ahorita nos estaban contando de cómo es patriarcalizar el sistema de justicia, pues creemos que tenemos que reconocer que todas estas violencias que estamos viviendo es por esta cultura patriarcal, y entonces es un reto despatriarcalizar muchos ámbitos, pero a nivel institucional, entonces en Colombia, a propósito de esta alerta humanitaria y crisis que dijimos que tenemos las mujeres, proponemos
mayores recursos para que podamos atender este tema, articulación interinstitucional y ahí hacer una articulación de lo nacional y lo regional, una mejor capacitación para los y las funcionarias para que atiendan con enfoque de género, sin todos esos prejuicios que ya nos contaba muy bien Lidia. Queremos un mayor compromiso para reconocer todos los tipos de violencia y la diversidad de mujeres que somos en Colombia, además de hacer consejos de seguridad. Muchos territorios hemos logrado hacer consejos de seguridad para las mujeres y logramos uno a nivel nacional, que es una iniciativa muy importante y que logró tomar medidas concretas. Y finalmente estamos proponiendo un decreto nacional que pueda establecer esos recursos, esas medidas, esas acciones que necesitamos que haga la Fiscalía y la institucionalidad para atender con mayor efectividad las violencias contra las mujeres. Entonces, agradecerles la escucha y bueno, agradecerles este intercambio porque creemos que tenemos mucho que aprender de esa experiencia de Chile y España que han avanzado tanto. Ok, creo que falta, tenemos unos minutos, pero brevemente, como los aspectos esenciales de las lecciones aprendidas, muy brevemente de lo que tendría que contener una política pública que me parece indispensable para estos tiempos en los que vamos a seguir conviviendo con la pandemia. Pilar. Añadir a las últimas ideas que has puesto, Magda, añadir otras, ¿no? Una de las lecciones, bueno, son muchas las lecciones aprendidas, ya hemos hablado de ellas durante esta charla, pero sobre todo a mí me interroga especialmente el tema de la necesidad de que las mujeres estén conectadas con los recursos, estén conectadas con su red social de apoyo y con la red comunitaria, como un mecanismo de prevención de las violencias, de las múltiples violencias. Solo los canales de información, los canales donde las mujeres puedan pedir ayuda, son los facilitadores de romper con estos ciclos violentos, ¿no? Por un lado esto. Por otro lado, una cuestión de la que se ha hablado muy largamente en todos los diálogos que hemos tenido durante el estado de confinamiento, y es la puesta en valor de las profesiones y trabajos que tradicionalmente han ocupado los últimos estratos sociales con los sueldos más bajos, con bajo reconocimiento y que en su mayoría han sido objeto de valor, ¿no?, durante el estado de la pandemia, y trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres. El ámbito sanitario, con un porcentaje mayor de mujeres presentes en los momentos más críticos de la pandemia. Los trabajos de cuidado doméstico, de cuidado de mayores, de ancianos. Las mujeres que han estado en los establecimientos públicos atendiendo a otras mujeres y atendiendo otras realidades diferentes de la violencia de género, por supuesto. Las mujeres que han estado en los establecimientos comerciales, en los supermercados, la mayoría mujeres, ¿no? Profesiones que tradicionalmente han sido poco consideradas, ahora son de las que más reconocimiento han tenido durante todos estos meses, ¿no? Estas así dos ideas. Y respecto a las políticas, pues bueno, ya lo adelanté durante mi intervención inicial. Desde luego, debemos ir hacia políticas que pongan a las personas en el centro en igualdad de derechos. Políticas que pongan en valor los cuidados, que repartan equitativamente el trabajo y que tengan en cuenta a las mujeres que han ocupado esos puestos de trabajo tan precarizados, ¿no? Políticas que promuevan la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los cuidados de los hijos. Esta cuestión es muy importante para una adecuada incorporación de las mujeres al mundo laboral y para romper con las brechas salariales, ¿no? Los techos de cristal. Políticas que promuevan, pues, la sanidad y la educación pública de calidad. Y, por supuesto, con un incremento sustancial de los presupuestos dirigidos a educación y sanidad. Para mí estas dos cuestiones son fundamentales. Y, desde luego, pues, mantener y enriquecer todos los mecanismos y los controles para que exista una justicia
equitativa, una justicia igualitaria y sobre todo que no permita que el sexismo esté presente en el ámbito de la justicia. Para mí, por supuesto, como jurista y como mujer que me muevo en el ámbito judicial, para mí esto es muy importante que se mantenga. Muchas gracias. Creo que Lidia, Sí, solamente dos grandes ideas. Uno tiene que pensar en el post-COVID. El post-COVID nos trae, o desde ya la experimentamos, una gran crisis económica de carácter mundial, que las mujeres van a experimentar de una manera más cruda, los mayores índices de desempleo están allí. Y una de las cuestiones que la literatura ya siempre ha indicado es que si las mujeres tienen graves problemas para salir de relaciones violentas, producto de su dependencia económica, esta crisis financiera va a significar de que el Estado tiene que desarrollar políticas que vayan a fortalecer las condiciones de independencia económica de las mujeres. Esa no es una tarea fácil en un contexto como que en el que hoy vivimos. El segundo, y creo que aquí es los últimos, diría yo, 2 décadas se ha avanzado mucho hacia la creación de institucionalidad en los diversos países con mayores éxitos o menores éxitos, pero en un camino hacia allá. Pero también este es un momento, creo yo, para la recuperación del tejido y la organización social. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día en países como el Perú, como en Chile y seguramente muchos otros de América Latina, la gente en los barrios se ha organizado para lo que nosotros llamamos las ollas comunes o las ollas comunitarias. Ese es un espacio fundamentalmente femenino, en que las mujeres se organizan y las mujeres resuelven el problema del hambre en sus propias comunidades. Es la recuperación de esos espacios sociales, de ese tejido social, que creo que es relevante volver a volcarse allí, a hacer ese trabajo de base con las mujeres. Un trabajo que siempre quedó después ya relegado al aparato del Estado, pero creo que hoy día es la recuperación de un tejido social que ha quedado fragmentado por diversas luchas. Yo creo que es la recuperación de ese espacio y pensar qué va a pasar post-COVID. Muchísimas gracias, Lidia. Y ya finalmente, Magda. Bueno, yo en mi anterior intervención ya les habían nombrado, entonces solo también pondría el tema de la renta básica. Creo que esa ha sido una demanda muy importante y tiene que ver, ya lo explicabas muy bien, Lidia, como si nosotras tenemos garantizado el tema económico, pues vamos a poder prevenir muchas violencias de las que vivimos en lo público y lo privado, y en Colombia ha sido una de las demandas más importantes que hemos hecho. Adicionalmente a eso, creemos que fortalecer los sistemas nacionales de estadística y los sistemas de justicia para que puedan hacer mejores peritajes y puedan, digamos, atender mejor la justicia hacia las mujeres es muy importante. Un dato, por ejemplo, en Colombia, muchos de los feminicidios, o la gran mayoría mejor de feminicidios, ya las mujeres habían denunciado, ¿cierto? Y es muy grave porque nos habla de los obstáculos y esa justicia tan lenta. En Colombia pasan hasta 3, 4 años para que haya un veredicto en relación a una denuncia que pone una mujer. Entonces, creemos que ahí tenemos que hacer acciones articuladas y bueno, sin duda, pues siempre esta lucha contra este sistema patriarcal, contra este machismo que vamos reproduciendo en la casa, en el colegio, en diferentes ámbitos, y que ahí las organizaciones de mujeres, pero en alianza también con las instituciones, trabajamos por ir deconstruyendo eso, y yo creo que ya lo demás está dicho. Muchas gracias por la escucha y bueno, estoy atenta. Bueno, muchísimas gracias. Ya con esta segunda ronda damos por terminada esta actividad sobre la violencia de género, y el COVID-19 y los desafíos que nos crea la pandemia para enfrentar la violencia de género. Quiero agradecer a las personas que nos han seguido a través del Facebook y de las redes sociales.
como peruana, he tomado nota de varias de las ideas que ustedes nos han dado de lo que han hecho en otros países, que espero que también puedan ser útiles y replicadas aquí en el país. Y no solamente quiero agradecer a quienes nos han seguido a través de las redes sociales, sino muy especialmente a nuestras tres invitadas, a Pilar Gil de España, a Magda Alberto de Colombia y a Lidia Casas de Chile. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un webinar muy interesante y espero que sea de mucha utilidad para quienes también nos han seguido a través de las redes. Bueno, dicho esto, nos despedimos y solamente pedirles a las participantes que esperen un momentito en línea antes de desconectarse, y con las personas y el público que nos ha seguido hasta pronto, y muchas gracias nuevamente. Hasta luego.